mensaje terrible llegó el profeta anónimo al sacerdote Lee. Una asombrosa profecía, que revela mucho acerca de la mortandad, sequedad e impiedad entre los ministros e iglesias que ahora mismo están en operación. Dos tipos de sacerdocio se desarrollarían desde ese día y continuarían hasta el tiempo del fin. Ambos estarían ministrando en la iglesia, uno para vergüenza, abominable y maldecido. El otro sería un ministerio, del mismo corazón de Dios. Hoy tenemos en los púlpitos, muy pocos por cierto, hombres de Dios, pastores santos, separados del mundo, radicales contra el pecado, consagrados, aman estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Hombres que cuidan el rebaño del Señor, no temen reprender, tienen siempre una palabra de corrección desde el púlpito, anhelan ser usados por Cristo para que Él reciba en aquel día una iglesia limpia, sin mancha y arruga. Esta clase de ministros son una bendición para cualquier iglesia. Pero también hay en los púlpitos predicadores carnales e idólatras que sirven a sus propios vientres, usan la escritura a su antojo para ministrar a gente que anda en pos de ídolos. Y es que la bendición y la maldición de la profecía contra Elí en el primer libro de Samuel capítulo 2, establece los dos sacerdocios ya mencionados, que militarían desde ese día y hasta que Cristo venga. Primero el profeta habla al ministerio más extendido por todo el mundo, el de la simiente de Elí, ocupado en sus propios intereses, deslizado y transigente, complaciente con la gente y no con Dios. A ellos les anuncia que conocerían tres tipos de juicios, los cuales son evidentes en las vidas de varios predicadores actuales. Juicio número 1. Los que me desprecian serán tenidos en poco. La pérdida de todo poder y autoridad espiritual. Ser tenido en poco por el Señor significa la pérdida del favor y la bendición de Dios, y falta de impacto en el reino de Satanás. Ministro, puedes ser estimado y aplaudido por los demás, pero para Dios no eres digno de confianza. Tú me desprecias al no predicar mi consejo completo, dice el Señor, no eres un hombre de oración, no estás preocupado por mi pueblo sino en tu propio éxito y reputación, en tener asegurada a la gente y obtener los beneficios. Tienes en poco mi palabra, yo también te tengo en poco. Vete por tu camino, haz tus propias obras, a tu modo. No tienes respaldo del Espíritu Santo. Dios retira su unción y te entrega a programas y activismo, obras de la carne que solo se ven bien exteriormente, juntas, predicación, eventos especiales, programas de televisión y radio, puro ruido y movimiento. Todo suena como importante al reino, pero Dios no las respalda. Es solo activismo. Ministros tenidos en poco con ministerios tenidos en poco. Juicio número 2. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Ellos serán pasados por alto cuando el Señor traiga la gran bendición de la iglesia en estos últimos días. Cuando venga el tiempo en que derramaré de mi espíritu, dice el Señor, tú estarás en el sequedal, en ruinas espirituales, imitando todo, la predicación, las alabanzas, las formas, los aplausos, pero Dios te ha pasado por alto. Mucha gente en donde ministras están muertos, secos y en ruinas. Moras en el sequedal mientras Dios bendice y unge a hombres que han pagado el precio. Creyentes en quienes la unción de Dios está derramándose porque han entregado sus vidas a Él, cristianos valientes y de oración, apartados del mundo, usados por el Señor para transformar vidas. Pero los de la simiente de Elí están siendo pasados por alto. Sigue en tus juegos de iglesia. Tú no serás parte de mi santo remanente de los últimos días, dice el Señor. Juicio número 3. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Aquí habla de pastores que no serán cortados, seguirán ministrando. Hombres muertos, sin el Espíritu Santo pero activos, van a existir hasta el fin. Y como dice la profecía, estos hombres son la causa de mucho gemir. Muchas ovejas sienten carga y aflicción por el estado del ministerio. Lloran y gimen en secreto al ver las tinieblas en la mente de los predicadores, la mundanalidad, la idolatría y el temor al hombre. Ovejas que no han encontrado el camino, la verdad y la vida. Sus pastores no son capaces de conducirles a la salvación que es en Cristo Jesús porque ellos mismos no son salvos. Sigue diciendo la profecía. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Explica que estos ministros pierden a Dios en el momento en que debían de dar más fruto. Se verían bien hasta cierto punto, ocupados y activos, pero justo en el tiempo en que se esperaba verlos llenos de energía, sabiduría, santidad y poder, listos para ser usados aún más, tomaría lugar la muerte espiritual. Dios se aparta de ellos. A unos los quita, ya no los ves en el ministerio. Y otros no son cortados, ahí siguen, pero están muertos. No cortados de los altares, pero cortados de la presencia del Señor.
Este versículo se cumple literalmente cuando Saúl manda matar 83 sacerdotes que eran de la simiente de Elí, y uno se escapa y queda vivo en el oficio. Más adelante veremos qué pasó con él. Gracias a Dios que levantó una segunda clase de sacerdocio. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, yo le edificaré casa firme y andará ungido delante de mí todos los días de su vida. Este ministerio santo, compuesto de ministros fieles que viven de acuerdo al deseo de Dios, ha existido desde entonces y existirá hasta el fin. Esta profecía de 2 sacerdocios entre los creyentes, se cumple desde el reinado de David. David tuvo 2 sacerdotes, Sadoc y Abiatar, a quienes les tocó vivir diversas dificultades que enfrentó el reino, entre ellas, las rebeliones de Absalón y de Adonías, que trajeron división entre la gente. Unos se van con David y otros en sentido contrario, aunque la mayoría no tenía idea de lo que estaba pasando. Encontramos en esta historia, 2 aspirantes a reinar y 2 sacerdotes principales. 2 aspirantes al reino, Absalón y Adonías, hijos de David. 2 sacerdotes principales en esa época, Sadoc y Abiatar. Repito. Absalón y Adonías aspiran al trono, a gobernar al pueblo. Lo consideran su derecho, pero Dios había dispuesto otra cosa y ellos lo sabían. Sadoc y Abiatar son sacerdotes de Dios, llevan gran responsabilidad de la vida espiritual del pueblo, ofrecen sacrificios, queman incienso, interceden, enseñan la ley, dan testimonio de la santidad de Dios. Veremos cómo se conducen en medio de las 2 rebeliones. Rebelión de Absalón. Absalón se rebeló contra su padre. El peor gigante que enfrentó David en su vida no fue Goliat a quien mató fácil de una pedrada. El gran gigante fue su hijo Absalón contra quien no podía luchar porque no estaba dispuesto a matarlo. El peor enemigo es el que se levanta contra ti de tu misma casa, la división surgida de uno de los tuyos, del más cercano, como Absalón que conocía todos los movimientos de su padre, capaz quizás de hacer las cosas igual o mejor que él. Ambición y codicia le caracterizaban, estuvo dispuesto a todo por conseguir el trono, matar a los suyos si fuera necesario. Una entre muchas consecuencias que David recogió porque pecó contra Dios. Aquí aprendemos que una trayectoria ministerial, tus conocimientos, tu influencia sobre la gente, haber sido llamado por Dios, no son garantía para retener su bendición. Esta depende de que permanezcamos en sus caminos, haciendo su voluntad. Absalón era astuto, planeó granjearse al pueblo a fin de lograr su meta máxima. Se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que le respaldasen para dar la pantalla de liderazgo. Es frío, calculador, sabe manipular. Se acerca a los súbditos de su padre, se los gana por la lisonja y la mentira, logra su confianza, saca información, se entera de los pendientes del rey, conoce las necesidades del pueblo para saber cómo responder y actuar según sea el caso. Se valió de que David estaba muy ocupado para hacerle quedar mal. Yo entiendo tu situación, pero el rey no tiene tiempo para ti. Sembró la cizaña. Oh, si me pusieran por juez sobre la tierra yo les haría justicia. Además se asocia con Aitofel, el principal consejero del rey, y se jala a otros hombres que ignoran su plan detrás de sus movimientos. Finalmente la conspiración se hace poderosa para hacer rey Absalón, solo falta quitar a David de en medio. Para lograrlo, Aitofel da un sabio consejo pero Absalón lo desecha y sigue un consejo equivocado. Al comprender a Aitofel por experiencia, que el joven rey está perdido, descubre lo que se le viene encima. De caer prisionero, por su hipocresía y traición será ejecutado. Pero además traicionó a uno de los mejores hombres de Israel. Entonces se suicida. Absalón es asesinado. David tembló porque sabía que él preparó el terreno para esta tragedia. Tuvo en poco la palabra de Jehová y Dios le prometió: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sabe que la muerte de su hijo es consecuencia de su propio pecado? En Absalón vio exageradas sus propias debilidades, pasiones y rebeliones. Grande fue el dolor de David porque por años se distanció del muchacho. Absalón lo buscaba y quería verlo, pero David no le hizo caso, no arregló cuentas con él cuando asesinó a su hermano mayor, no le preocupó el corazón del joven, tal vez no lo perdonó. Por tanto, no amó a su hijo como debía. Desperdició el tiempo, cuántos años perdidos. David llora porque no buscó tiempo para hablarle de Dios al joven, de asegurarse de su salvación. No hay dolor más grande para un padre que ver morir a su hijo en rebeldía contra Dios. ¿Quién es ese Absalón en tu vida? ¿Ese hijo, esa mujer o ese hombre de tu casa, reflejo de lo que tú eres? Estás a tiempo de cambiar, Dios te puede ayudar a ganarlo.
En esta rebelión, los dos sacerdotes principales, Sadok y Abiatar, acompañan a David cuando huye de Absalón, llevan consigo el arca, la presencia de Dios, y luego por órdenes del rey, regresan a Jerusalén y permanecen ahí en medio del desorden, cumpliendo el ministerio y leales al David. Rebelión de Adonías. Adonías era rebelde como su hermano Absalón, tenía su carácter arrogante y soberbio. Ante la creciente posibilidad de la muerte de David, y como éste se tardara en nombrar como sucesor a Salomón, Adonías actúa con rapidez para arrebatar el trono. Cuando en la iglesia hay lobos ocupando puestos clave, y los líderes se duermen por cansancio, tibieza, miedo, distracción, autocomplacencia, Adonías puede entrar en escena. David se relajó y perdió el hilo de sus obligaciones ante Dios. La diligencia es esencial para conseguir los propósitos de Dios, sin ella, otros querrán actuar por ti. Siempre hay Adonías alrededor, dispuestos a entrar en tus labores. Pues Adonías, aún sabiendo que el sucesor de David sería Salomón, hace un último intento para conquistar el reino mientras su padre aún vive. Imitando a su finado hermano Absalón, trata de impresionar psicológicamente aparentando un poder ficticio haciéndose de carros y caballos y 50 hombres que le apoyasen. Otra vez el disfraz de liderazgo. Adonías no recibe reproche por parte del indulgente rey, entonces busca ganar para su causa a gente ambiciosa e influyente como Joab, el jefe del ejército de David. Alguien reconocido entre el pueblo, que sirva de gancho para atraer al grueso del ejército. Pongan atención en esto. Adonías también se ganó a Abiatar, el más apto e influyente de los sacerdotes. Abiatar, que antes fue servidor de David, que parecía consagrado, firme en el ministerio. Parecía. Abiatar busca lo propio y apoya la conspiración. No fue capaz de discernir lo que no viene de Dios. ¿No vio en Adonías la rebeldía de Absalón? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para este momento Abiatar ya era también un rebelde. Adonías, viéndose rodeado de un partido poderoso, da el último paso rumbo al trono. Invita un gran banquete a todos sus hermanos y a los varones de Judá, siervos de David, pero no invita al confrontativo profeta Natán, ni al sacerdote Sadok, y desde luego tampoco a Salomón porque se trata de robarle el trono. Resulta que Natán escucha. Viene Adonías para arrebatar el reino. Entonces actúa con prontitud para frustrar su ardid. Advierte a David de las maniobras de Adonías, ¿qué futuro espera el reino en manos de este hombre? Entonces Salomón es coronado rey. Tiempo después Adonías es muerto. En esta rebelión el sacerdote Sadok permanece leal a David, pero Abiatar, que es de la simiente de Elí, le da la espalda. Y para que se cumpliera lo que el profeta anónimo dijo, que de los descendientes de Elí algunos no serían cortados, Salomón no lo manda a ejecutar, pero le dice, te aliaste con mi hermano Adonías, trataste de derribar este reino y mereces morir, pero como llevaste el arca de Dios con mi padre y fuiste afligido con él, por eso no te mataré. Pero vete a Natot, a tu heredad a hacer lo tuyo. No te quiero aquí, eres de poca estima. Lo manda a su casa. El sacerdocio tipo Abiatar existe en la actualidad, y Dios les dice, vete. Haz lo tuyo, te tengo en poca estima. Seguramente todos hemos visto gente en la iglesia con el espíritu de Adonías. Adonías se rebela. Quiere presentar un movimiento nuevo donde él sea el líder. Adonías se alza, se enaltece, busca las propias metas y no la voluntad de Dios. Hay egocentrismo y orgullo. Yo reinaré, dice Adonías, declaración que nos recuerda a Lucifer en Isaías 14, e invita a gente que le apoye, por cierto ningún santo entre ellos, ni un sacerdote Sadok, ni un profeta Natán. Invita a los que le convienen y aleja a los que son fieles al rey. Cuando alguien se revela sabe a quién invitar. A los inconformes, los murmuradores, los deslizados. Si te invitan, ya sabes por qué. Dice la escritura que Adonías se reúne con su grupo cerca de la peña de Zohelet, término hebreo que significa cosa que se arrastra, serpiente. Imagina quién les aconseja. Dios no está en todo esto, es una actitud producida por una acción satánica. Ellos buscan lo propio. Dicen. Hagamos algo nuevo que funcione, fuera las formas anticuadas de David, está pasado de moda, tenemos un proyecto que se adapta a lo de hoy. Es cuando los abiatares dejan que su corazón sea arrastrado por lo que parece su boleto al éxito. Ahora la van a lograr en grande. Encontraron un hombre nuevo y un mensaje nuevo. Si eres un cristiano que no se conforma con vivir el evangelio, con una vida de oración, haciendo la voluntad de Dios, en dependencia de su espíritu, sino que andas en busca de moveres novedosos en las congregaciones,
Eres como Abiatar, que se enreda en la obra carnal e impía del diablo, y se reúne con otros en la peña de Satanás, comiendo, bebiendo y clamando: ¡viva el rey Adonías! Semejanzas y diferencias espirituales entre los sacerdocios Sadoc y Abiatar. Características de Sadoc. 1. Desciende de Eleazar, hijo de Aarón. 2. Sadoc está en el espíritu. Siendo un joven vino a David a Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, o sea que puede darse cuenta de dos cosas. Primera, reconoce que la unción de Dios reposa sobre David. Segunda, reconoce que el espíritu ya abandonó a Saúl. Ese ministerio es puro ruido, carnalidad, sin respaldo de Dios, un ministerio muerto. 3. Tiene discernimiento. Decide con tiempo dejar a Saúl. Este manda matar a todos los sacerdotes que están con él. De no haber seguido a David desde el principio, lo habrían asesinado. Discierne que Dios no está en la rebelión de Absalón ni en la de Adonías. 4. Para Sadoc, Dios está por encima de las amistades terrenales. Aunque Abiatar es su mejor amigo y compañero en el sacerdocio, y juntos llevaron a cabo muchas tareas, no está dispuesto a seguir sus pasos. Si eres un verdadero cristiano, ni tu familiar más querido está antes que Dios. 5. Es fiel en su ministerio, nunca abandona a David. En cada rebelión permanece firme, esperando la voluntad de Dios. No mira hacia atrás, no se desvía ni aligera. 6. Le toca estar presente en la coronación del rey Salomón. Sadoc le unge con aceite. 7. Sadoc es ungido sumo sacerdote en lugar de Abiatar, el día que Salomón recibe la investidura del reino. Características de Abiatar. 1. Desciende de Itamar, hijo de Aarón. 2. Sin discernimiento, permanece con Saúl y este ordena su muerte y la de los sacerdotes que le acompañan, pero se escapa. Así es como el ministerio que él representa sobrevive. 3. Corre hacia David para salvar la vida. Hay diferentes motivaciones para seguir a Dios, ¿verdad? Diferentes motivaciones para querer un cargo en la iglesia. Ojalá que todos los que decimos estar siguiendo a Jesús, lo hagamos por convicción y amor a él. 4. Parece santo y dedicado. Lo vemos sirviendo a David en Keila y en Siclag, y trayendo con Sadoc el arca a Jerusalén luego de la muerte de Uza. Acompaña a Sadoc en Jerusalén durante la rebelión de Absalón. Parece fiel, cumpliendo el oficio. Parece. 5. Tiene la simiente de Elí en su corazón. Busca la posición más que la voluntad de Dios, el poder social más que la unción, tener un ministerio que se acomode al sistema dominante. 6. Abandona a David al ser seducido por Adonías, quien lo llama a ser parte de un movimiento nuevo que parece prometer mucho. Tal como el profeta anunció, en la flor de la vida, en la cima de sus bendiciones, Abiatar va tras el éxito y la realización personal, abandona su consagración, y pierde su lugar con los ungidos de Dios. Y a la mera hora ese movimiento nuevo que parecía prometer mucho, se viene al suelo. 7. Salomón lo echa del ministerio y pone en su lugar a Sadoc. De esta manera pierde la casa de Elí el sumo sacerdocio. Sadoc y Abiatar en el tiempo del fin. Ezequiel vio operando el sacerdocio de Sadoc y el de Abiatar, y anunció que ambos fluirían como dos corrientes de ministerio hasta los días del fin. Capítulo 44. Desde el verso 5, Dios manda a Ezequiel observar las diversas actividades en la casa de Dios. Todo es abominable, inconversos ministrando y corrompiendo la casa, trayendo solo entretenimiento. Han metido gente extraña no separada del mundo que trae al santuario lo mundano. Pero Dios dice: ya basta. Ningún incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Ningún incircunciso dice aquí. Ninguno que no haya cortado con la carne y el pecado, aunque se llame cristiano y haga lo que haga, entrará en la presencia de Dios. Y los levitas que se han apartado de Dios yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Habla a los que sirven en el templo. De ellos, los que andan en pos de ídolos, llevan su iniquidad. Dios los ha hecho a un lado como hizo con Abiatar, no los quiere cerca. Ellos servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Para el pueblo dice aquí. Para servir al pueblo. O sea que ya no ministran a Dios, nuestro papel primordial como sacerdotes, sino que se relacionan solo con el pueblo. Le sirven a la gente, le cantas a la gente, le hablas a la gente, agradas a la gente, pero sin poder acercarte, adorar y servir a Dios. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Seguirán en la casa, pero cortados de la presencia de Dios.
no se acercan a él, a ninguna de sus cosas santas, ya no son un ministerio para Dios, sino para los hombres. Les podré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Dice Dios que esos idólatras continuarán en todo el servicio de la casa, incluido el púlpito, llenos de sí mismos e idolatría, enseñando, aconsejando, organizando, dirigiendo, en todas las obligaciones ministeriales. Pero sin discernimiento, sin testimonio, sin la presencia de Dios. Verso 12. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Les sirvieron delante de sus ídolos. Dice que sirven a la gente sin reprenderle el pecado. Muchos creyentes andan en pos de sus ambiciones, no buscan a Dios de corazón. Por tanto Dios nombra sacerdotes idólatras para darle al pueblo lo que pide. Como la gente, así sus sacerdotes. Por eso hay tanto falso maestro en los púlpitos sacándoles provecho a las personas. Hay creyentes que buscan a Dios por intereses egoístas. Voy a sembrar $100 para que Dios me lo triplique. Yo creo Dios, yo creo. Dame un carro nuevo. Nada es imposible para ti. Dámelo, dámelo, dámelo. Dios, dame la gerencia de la empresa y daré mis ofrendas. Dios, si me das lo que te pido, ahora sí te voy a buscar. Hermano, por cuanto no te has arrepentido verdaderamente, ni has rendido todo a Jesús, estás atado a los ídolos diciéndote cristiano. Te lo digo de otra forma. No quieres renunciar a tu idolatría, por eso no te arrepientes ni rindes tu vida a Dios. Estás frente a un predicador que fomenta tu idolatría, y ni cuenta te das. Sigues un ministerio carnal, sin respaldo del Espíritu, de esos que buscan fama, reconocimiento, dinero o lo que quieras. Y si tu pastor además se dice de sana doctrina, recuerda que la doctrina de un hombre no es la que pregona con su boca. La doctrina de un hombre es su vida. Su vida nos dice la doctrina que él cree. Nos dice si cree en el arrepentimiento, si cree en el infierno, si cree en la santidad, si cree que Cristo viene por la iglesia. Tu pastor está limpiándose y preparándose para ese día, o está echando raíces en este mundo. Les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Cuantos predicadores nada más entretienen a la congregación, les echan un rollo salpicado de versículos bíblicos, repiten como pericos las mismas cosas y salen igual que como entraron. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo decreto, yo desato, yo declaro. Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y ahora a sembrar. El que siembre escasamente, escasamente segará. Siembre y pacte con Dios. Es su letanía de toda la vida. Pero que prediquen el verdadero evangelio, que haya gente convicta de pecado, compungida de corazón y dispuesta al arrepentimiento, personas transformadas, nacidas de nuevo por la obra preciosa del Espíritu Santo, eso no lo oyes en sus prédicas. Una palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos que parte el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una palabra que saque a la luz tu avaricia, tu hipocresía, tu fornicación, tus odios, tus vicios, tu amor por el mundo, no te la darán esos falsos profetas. No te darán esa palabra que necesitas, que corte en ti el cáncer de pecado para que seas salvo. Pero ahora respóndete a ti mismo, hermano. ¿Tú qué estás buscando en la iglesia? Yo asisto pero no me comprometo mucho para no tener problemas con mi familia. Lo mío es la música y el canto, busco una iglesia donde pueda llevar la alabanza. Yo voy a 3 iglesias diferentes para no aburrirme. Yo solo voy los jueves a la reunión de milagros. Voy a la iglesia porque me apoyan con la renta y los gastos de mis hijos. Me cambié a una iglesia de buen nivel, ahora tendré mejores clientes. Respuestas puede haber muchas. ¿Cuál es la tuya? Tenemos que ser sinceros con Dios y reconocer qué nos motiva a ir a la iglesia. Por lo visto, para muchos creyentes Dios no es lo más importante. Eres como Abiatar, diciéndote cristiano, pero sin discernimiento, viviendo una apariencia, buscando a Dios por conveniencia, con ídolos en el corazón, arrastrado por falsos maestros y sin una relación personal con Jesús. Ya es tiempo de abandonar tanta idolatría e hipocresía. ¿Hasta cuándo te engañarás, hermano, que te dices cristiano, que piensas que por repetir me voy con él, por eso te vas con el Señor?
¿Cuánto tiempo más vivirás en la mediocridad espiritual con un pie en la iglesia y otro en el mundo, confesando a Dios con tu boca pero con el corazón lejos de él, atrapado en las redes sociales, sus malas conversaciones, su inmundicia y perversión? El espíritu nos anhela celosamente. Deberías estar en la oración y el estudio de la palabra en vez de participar con esta generación malvada. ¿Hasta cuándo seguirás en tus vicios y pecados de siempre, aplaudiendo y cantando pero sin avanzar hacia la santidad que Dios pide, siguiendo un predicador que te pone la puerta ancha y un camino fácil al cielo? ¿Cuánto tiempo más el diablo te hará creer que en esas condiciones te irás con el Señor? Estás en una gran mentira. Pastor hipócrita, mejor es perro vivo que león muerto, aún estás a tiempo de arrepentirte. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Volveos. Este es un llamado a volvernos de los ídolos al Dios vivo y verdadero y esperar la pronta venida de su Hijo. El Señor no tarda en recoger a su iglesia. Acércate a Dios, toma en serio su palabra. Arrepiéntete de tu tibieza y falta de radicalidad, sal de la secta, ven a los pies de Cristo. Si buscas a Jesús seriamente, con seguridad lo hallarás. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Terminamos con el verso 15. Mas los sacerdotes levitas hijos de Sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Jesús nuestro sumo sacerdote, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En los últimos días habrá un remanente de creyentes según el corazón de Dios, se acercan a Él y le sirven. Ellos renuncian a todos los ídolos y se apartan para el Señor. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. La grosura representa la mejor parte de una ofrenda a nuestro Dios. Lean Levítico 3 y 4. La grosura que cubre los intestinos y las entrañas, la parte más selecta del animal sacrificado, lo más escogido, se debía quemar en olor grato a Jehová. Dios está diciendo: quiero que me traigas lo mejor que tienes para ofrecer. Quiero lo mejor de tu adoración, tu intercesión, tu servicio, tu oración, ofrece lo mejor. La sangre representa una vida rendida a Dios. Significa consagración sin reservas, entregar nuestra vida al Señor para que Él la use. Es olor grato a Dios. Jesús entregó su vida completa, derramó su sangre, se dio para cumplir la voluntad de Dios. El cristiano verdadero no le impone condiciones a Dios ni le sigue por intereses personales. Sino que es gente que le entrega su vida para que Él la use según sus propósitos. Sea que tu responsabilidad o ministerio esté en la iglesia, tu casa, el trabajo, la obra, si estás ahí porque Dios te puso, no un pastor ni un grupo religioso, y lo que haces es para Jesús, como sirviéndole a Él en fe, servicio, dedicación y amor, y aunque a veces el camino es cansado, desgastante y difícil, sigues adelante confiando y dependiendo del Señor. Eso es dar todo a Dios. Lo mejor de ti. Hermano, que te has dado cuenta de que tu sacerdocio no es lo que Dios espera, tú que te has entibiado o deslizado. Y tú, amigo, que ni convertido estás. Vuélvete a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas y entrégale toda tu vida. Si parte de tu problema es que no encuentras la iglesia correcta donde congregarte porque hoy día hay mucha apostasía, la solución está en ti. Vuélvete a Dios y ejerce tu sacerdocio. No necesitas intermediarios. Apaga el televisor, el teléfono, la computadora. Invierte ese tiempo en orar, estudiar la palabra, interceder, ministrar a Jesús para que Él te ministre a ti. Comparte la palabra con tu familia, abre una célula en tu casa. El lugar donde debe estar la iglesia correcta y bendecida que estás buscando, es tu vida, tu casa, tu trabajo, tu escuela, en donde quiera que busques, adores y ministres al Dios vivo y verdadero. Llénate de su celo. Desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad.